Entonces, rebobinando, hoy día nos toca la última parte, la parte final sobre los accidentes y complicaciones durante la endodoncia, y vamos a ver los accidentes y las complicaciones que se suscitan durante la irrigación. Habíamos hecho un live hace no mucho sobre los accidentes con hipoclorito. Lo he vuelto a hacer porque para tener el orden. Ya habíamos visto accidentes y complicaciones en la instrumentación, durante durante el acceso, durante la instrumentación. Ahora vamos a ver durante la irrigación y finalmente durante la obturación. Gracias, Laura, bienvenidos. Saludos desde Alemania. Saludos, doctora Rosa, saludos hasta Alemania, ¿no? ¿En qué parte de Alemania está? Saludos hasta Arequipa también, la tierra del Misti. Muy bien, vamos a comenzar entonces, doctores. Accidentes y complicaciones, primero durante la irrigación. Vamos a avanzar porque si no nos vamos a quedar cortos. Qué pena que teníamos casi 600 personas conectadas y lamentablemente hemos tenido que cambiar el live, o sea, retrasarlo de esa forma. Muy bien, comencemos. Primero, el irrigante más utilizado sabemos que es el hipoclorito. El accidente más temido, digamos, de un odontólogo, de un endodoncista, es un accidente de hipoclorito. La verdad es traumático, es un accidente bastante terrible, pero bueno, sigue siendo el hipoclorito hasta hoy la solución irrigante más utilizada y la que tiene más condiciones también para cubrir los objetivos principales de la irrigación, como son la desinfección y la desintegración del tejido orgánico. Entonces, estas propiedades, tanto la acción antimicrobiana y la capacidad que tiene el hipoclorito de disolución de tejido orgánico, son claves para el éxito en endodoncia. Son claves para el éxito en endodoncia. Pero lamentablemente su alta toxicidad convierte al hipoclorito, ¿no es cierto?, en un irrigante que va a generar o va a estar siempre inmerso en el riesgo de cometer un accidente. Cuando el hipoclorito se extruye fuera del foramen, hacia los tejidos periapicales o hacia otras zonas como los senos maxilares o vasos sanguíneos o espacios faciales, lamentablemente ocurre el famoso y denominado accidente por hipoclorito, considerado como una urgencia clínica que puede generar, en realidad, dependiendo de la magnitud del accidente, secuelas graves, incluso poner en riesgo la vida del paciente. Entonces es muy importante primero conocer, ¿no es cierto?, el por qué se pueden suscitar estos accidentes, aprender a prevenir, que es lo más importante. Y bueno, y si ya tenemos la mala suerte, la mala fortuna de experimentar un accidente con hipoclorito, saber cómo resolver ese problema, saber cómo abordar de manera rápida estos casos, ¿no? Saludos hasta Bolivia, saludos a todos, Quetzal, saludos Maricielo, saludos a todos, a Bolivia, México, Alemania, Venezuela, saludos a todos. Entonces, vamos a revisar, como siempre, algunos conceptos generales. Primero, ¿qué es el accidente con hipoclorito de sodio? O accidentes con cualquier irrigante. Es la extrusión accidental, en este caso, si es hipoclorito, del hipoclorito, si es cloresina, si es EDTA, si es ácido cítrico, fuera del sistema de conductos, provocando de esta forma necrosis tisular y reacciones inflamatorias severas. Es importante entender lo que va a pasar con un accidente de hipoclorito. Es terrible, pero es raro. La frecuencia es muy poquita, ¿no es cierto? El porcentaje de probabilidades que tengas un accidente es muy bajo.
del 0.2 a 0.9, no llega al 1% en porcentaje de frecuencia de lo que te pueda pasar un accidente, pero si te pasa, si ocurre, es potencialmente devastador este accidente. Saludos hasta México. Mi estimado, usted es colega del Doc San Martín. Doc San Martín, no sé a quién se refiere. San Martín. Yo soy de la San Martín, de la universidad. Conozco un doctor San Martín que es profesor de la San Martín en pregrado, también lo conozco, pero no sé a quién se refiere. Entonces, sabemos que este accidente es raro, pero potencialmente devastador. ¿Cuál es la fisiopatología que se presenta si ocurriese un accidente con hipoclorito? Primero va a existir o se va a presentar una disolución proteica rápida, hemólisis y necrosis celular. Inmediatamente se produce esto por el contacto del irrigante con los tejidos, ¿no? Con los tejidos perirradiculares. Va a existir una liberación de cloro, radicales libres, generando de esta forma una reacción inflamatoria masiva, inmediata. Va a existir también una irritación nerviosa que puede generar parestesias o en algunos casos incluso parálisis facial, dependiendo de la situación clínica, dependiendo de la magnitud del accidente, dependiendo de la concentración del irrigante, dependiendo de la cantidad y volumen extruido del irrigante. Entonces es terrible lo que produce un accidente con hipoclorito. Vamos a abordar primero las causas. ¿Qué cosa es lo que origina que tú estés inmerso en un accidente con hipoclorito? Que te pase este accidente. ¿Qué cosa es lo que puede causar? Principalmente existen los factores anatómicos. Primero, un foramen grande, amplio, abierto. Por ejemplo, pacientes ¿cuándo vamos a encontrar ápices amplios o abiertos? No solamente en los dientes inmaduros, que lógicamente están en un proceso de maduración, todavía no han llegado a completar el desarrollo radicular y los ápices están abiertos, entonces es un riesgo grande, pero no solamente ápices inmaduros, en un paciente adulto se puede dar también o puede presentar también forámenes amplios, por supuesto que sí. Las infecciones crónicas, una necrosis crónica con una periodontitis apical crónica puede generar una pérdida de la constricción, puede generar una reabsorción radicular y por ende quedar un ápice abierto. Entonces estos casos tienen que ser valorados con mucho cuidado. Es importante, por ejemplo, un diagnóstico de un absceso crónico fistuloso, un absceso apical crónico con fístula, tiene que ya relacionarse con una infección de larga data, ¿no es cierto? Porque ya para que un proceso apical presente fístula o tracto sinuoso, quiere decir que ha habido pérdida ósea. Tenemos que entender el tiempo, debe ser una infección de tiempo, debe ser ya una presencia de bacterias mucho más agresivas. Entonces, un paciente con un proceso crónico puede generar también de alguna forma una deformación radicular, una reabsorción radicular, una deformación de los conductos, una ampliación del foramen y tener un diente con ápice abierto que puede ser una de las causas principales de que el hipoclorito se puede extruir con más facilidad. Presencia de dientes con perforaciones radiculares también tienen que ser valorados de manera cuidadosa. Presencia de fenestraciones, ahora vamos a revisar puntualmente esta parte de fenestraciones óseas con un artículo publicado hace poquito sobre accidentes de hipoclorito, pero que tienen mucha relación con las fenestraciones óseas.
que pueden ser fenestraciones naturales, es decir, el diente tiene una anatomía natural con el ápice fuera del hueso, de tal forma que el hueso está en esa zona, está fenestrado, ¿no es cierto? Está fenestrado y la comunicación del foramen con los tejidos blandos es directa. Entonces, puede ser de manera natural, sí, pero puede ser también originada de repente por una sobreinstrumentación. Una sobreinstrumentación puede generar también una fenestración. Un proceso apical puede generar una fenestración ósea. Entonces, vamos a ir analizando todos estos problemas, pero ya sabemos que los factores anatómicos son fundamentales y son de las causas principales para estos accidentes. Entonces, un correcto diagnóstico de un caso que vamos a manejar puede ser vital para que minimicemos los riesgos de cometer accidentes, no solamente en la irrigación, sino en todos los pasos. Entonces, la planificación es fundamental. La planificación es lo más importante. Diagnóstico y planificación. Primero, saber de qué está enfermo el paciente, qué patología presenta el diente, qué enfermedad presenta el diente, y de ahí darle las condiciones de salud, tratar de mejorar el problema, curar la enfermedad, generar reparación, todo lo que podemos pretender con una endodoncia bien realizada. Entonces, el análisis inicial, el diagnóstico es fundamental, y de ahí planificar. Este es un caso de un lateral superior, un incisivo lateral superior, que no fue diagnosticado de manera correcta, no se hizo un análisis radiográfico correcto, no se hizo de repente una evaluación minuciosa, clínica también de esta paciente, y esto llevó a algunas complicaciones en el momento de realizar el acceso. Esta es la radiografía de la conductometría. Aparentemente está bien, pero si uno observa bien, aquí se pueden ver algunas cosas que nos pueden hacer sospechar que algo no marcha de la manera correcta. Por ejemplo, la lima está como tirada para un lado, o alguno podría decir está muy al ras, o otros pueden decir está muy floja, muy suelta. Y sí, todas estas son observaciones que se pueden ver fácilmente. Pero el principal problema se suscita en plena clínica. Después de hacer la conductometría, sangrado, dolor, no se puede avanzar por algo. ¿Qué pasa? Uno tiene que preguntarse, ¿por qué sangra un diente? ¿Por qué sangra un diente? Era vital, lógicamente, pero ¿por qué sangraba el diente? ¿Por qué sangra el diente? Entonces uno tiene que sospechar prácticamente dos factores importantes para que un diente sangre. Primero, o la pulpa es muy grande y no la terminó de retirar, ha sobreinstrumentado y generado por ahí una ruptura de un capilar y haya una hemorragia interna ahí dentro del conducto. Y la otra es que hayas perforado o sobreinstrumentado de tal forma que te genere un sangrado que no puedes controlar. Entonces, eso tienes que sospechar. Actualmente, ¿cómo nosotros podríamos abordar de manera segura un caso de esto? O por lo menos saber qué cosa está pasando. El localizador apical es súper importante. Deberíamos nosotros utilizar localizador apical y de esta forma el localizador nos va a decir si estamos en conducto o si no estamos en conducto, que sería el primer punto importante para desarrollar un plan de trabajo, pero sabiendo qué cosa está pasando, si es conducto, si no es conducto, etc. Y en una radiografía angulada, justo hoy día publiqué un video bastante interesante que me costó mucho, me ayudó mi hermano, me ayudó a hacer ese video hoy día, un video sobre la técnica de Clark, tan importante, ultra importante,
que debería ser una técnica utilizada en diagnóstico siempre. Cuando nosotros diagnosticamos, debemos tomar una radiografía de diagnóstico en dos posiciones, una ortorradial y una mesiorradial o distorradial, por lo menos, y de esa forma podemos encontrar información que no nos los va a entregar una sola radiografía. Aquí miren, en la radiografía del centro, vemos una conductometría con una toma radiográfica ortorradial, y a la derecha, como no se encontraba sangraba, se toma la radiografía angulada. Esto ya es después del accidente, y uno se puede dar cuenta de una desviación desde la apertura, ¿no? Entonces estamos en un primer problema, que es una desviación. Y si hay sangrado, ¿qué tenemos que sospechar? Que posiblemente no solamente se ha desviado, sino también se ha perforado. Esta es la toma ortorradial. Miren lo interesante de simplemente cambiar el ángulo de la radiografía. Aquí parece que estuvieras en el centro, que estuviéramos directo al conducto, que no hubiese ningún problema. El hecho de cambiar la angulación nos muestra perfectamente que no era así. Lamentablemente ya hay una desviación. Nos hace ver, además, miren el tamaño del acceso. Un acceso bastante grande, demasiado grande. Lo más probable es que se utilizó alta velocidad, fresas de alta velocidad, grandes, no sé si troncocónicas o redondas medianas, pero sin ningún criterio. La clase pasada hablábamos de el día, no sé qué día hicimos un live de acceso en molares, hablábamos sobre las leyes de Krasner y Ranco. Si el colega, en este caso era un estudiante posgrado, si el colega hubiese tomado en consideración las leyes de Krasner y Ranco, la ley de centralidad, la ley de concentricidad y la ley de UCE o UCA, hubiera sido de repente más cuidadoso en la profundización de en el acceso. No olvidemos que en un acceso con fresa de alta, lo máximo que podemos ingresar debe ser hasta la unión cemento-esmalte, que es casi a la altura del cuello de los dientes. Hasta ahí con fresa, y si no encuentras el conducto, el resto tiene que ser realizado con ultrasonido y con puntas muy delgadas, finas, para no cometer accidentes. A ver, hay algunas preguntas. ¿Es posible que una muela 4.8 y 4.7 sustituya el espacio que dejó un 4.6? A ver, de ortodoncia no voy a hablar. Primero porque no sé, doctor. No le puedo responder. El conducto está calcificado en el tercio medio, aparte del EDTA, que se podría usar. El EDTA se utiliza cuando tú tienes un camino y quieres ampliarlo, quieres permeabilizarlo. El EDTA no te va a buscar un conducto. En este caso no se encontraba el conducto seguramente. Es una desviación con posible perforación. A ver. ¿Se puede usar recubrimiento pulpar directo o si ya se debe hacer la endodoncia directamente? Bueno, acá hay que analizar qué pasa, ¿no? Primero, si hay una perforación, si hay una desviación, solamente, si no hay perforación, eso tiene que primero analizar. Y de acuerdo a eso, si hay perforación, siempre hay que terminar la endodoncia de ser posible y sellar la perforación después, si se puede. Y si no, trabajar, encontrar el conducto, de ahí sellar la perforación y al final obturar. Va a depender mucho de la situación clínica que se presente. ¿Un conducto con EDTA puede alterar los datos que da el detector apical? No, más bien el EDTA... si comparamos EDTA con hipoclorito, el hipoclorito es el que menos
peor se comporta, diríamos. Pero lo mejor es secar el conducto, aspira el conducto y ya te olvidas de los problemas, ¿no? ¿Para qué darle más trabajo al localizador? Por más que los localizadores apicales de última generación funcionan con principios de impedancia y son de multifrecuencia, no siempre podemos tener problemas en las lecturas cuando las cámaras pulpares o los conductos están inundados de irrigante. Mejor es siempre tratar de por lo menos aspirarlos un poco, ¿no? Aspirarlos un poco. Hablemos, por favor, del tema. Les voy a pedir, como siempre, hablemos de el tema que estamos tocando, que son accidentes. Sí, igual yo voy a procurar responder, pero si no me quedo acá. Ayúdenme, no se olviden, por favor, siempre dando los corazoncitos, haciendo comentarios, les agradezco mucho para que no me lleguen las notificaciones como me acaba de llegar. Me acaba de llegar que estamos está inactivo, dice, porque la pantalla se queda congelada. Ellos piensan que es una grabación, algo así me dijeron. Así que por favor me ayudan con eso. Entonces, aquí esto ya es hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio también como para... se toma la radiografía como para ver con el contraste hacia dónde se había ido en el momento de la desviación. Y bueno, primer accidente, y sí estaba perforado. Saludos hasta México, Mica. Entonces, primer accidente, perforación, desviación en el acceso y perforación. Y lo más dramático, segundo accidente, extravasación de hipoclorito, lamentablemente inyección no forzada, involuntaria de hipoclorito a través de la perforación. Lamentablemente. Entonces, un primer accidente llevó a un segundo accidente. Esto se pudo prevenir, por supuesto, con una radiografía angulada se podía prevenir. Con el uso del localizador se podía prevenir. Lamentablemente no se hizo nada de esto. Y bueno, y ocurren los accidentes de esta forma. Es muy triste, muy lamentable, pero bueno, son accidentes. Tenemos que estar preparados para afrontar este tipo de problemas también. Así que, acá hay preguntas, ¿se puede salvar el diente? Por supuesto que se puede salvar. Un accidente de hipoclorito no condiciona la pérdida del órgano dentario. En absoluto, en absoluto. Aquí ya son dos accidentes, hay perforación y también hay perforación y también hay extravasación de hipoclorito. Entonces, estos dos accidentes tampoco pueden condicionar la extracción del diente. Hay que intentar salvar, como se hizo el caso. Por situaciones de no seguimiento al paciente, es que no tengo el seguimiento, pero sí sé que la paciente se curó y se selló la perforación posteriormente. Un artículo bastante interesante, publicado este año, en junio de este año, estamos hablando de hace poquito, es un artículo caliente, que también lo hemos compartido en los grupos de WhatsApp. Este estudio es un estudio retrospectivo de una serie de casos analizados con tomografía, y este estudio participan grandes investigadores y clínicos como la doctora Bettina Barrani. Que no conoce a la doctora Bettina Barrani, hablar de irrigación es hablar de Bettina, el gran Jorge Vera, nuestro paisano Ronald Ordinola, orgullosos de Ronald, y el profesor Rubén Rosas, que también tengo el gusto de conocer. Ellos hacen un estudio de 26 casos de accidentes con hipoclorito. Y miren lo interesante de este estudio. Entre los 26 accidentes con hipoclorito que fueron investigados, se observó una mayor incidencia en mujeres, primero. En dientes maxilares,
más del 92% de los casos fueron en dientes maxilares. Pero más información interesante, todos los casos presentaron hinchazón y edema inmediatos y se observó sangrado intraconducto y hematoma en el 80.7 de los casos y el 84.60 de los casos respectivamente. O sea, sangrado y hematoma, terrible. Además, en esta investigación, la interpretación de la tomografía reveló, esto es interesantísimo, las tomografías de estos 26 casos revelaron presencia de fenestraciones óseas evidentes en todos los casos. O sea, los 26 accidentes que generaron edema, hinchazón, los 26 casos tenían fenestraciones. Perforaciones iatrogénicas detectadas en el 19% y patología apical en el 30% de los casos. Entonces, este estudio de una serie de casos de accidentes de hipoclorito destaca que la comunicación directa entre el ápice radicular y los tejidos blandos circundantes es altamente prevalente en los accidentes por extrusión de hipoclorito. Miren qué interesante. Entonces, quiere decir que los 26 casos que se analizaron, los 26 presentaban fenestraciones por perforaciones patológicas o iatrogénicas o por patología, ya hemos hablado de infecciones, periodontitis que genera ese tipo de fenestraciones, ¿no es cierto? Entonces, súper interesante. Entonces, cuando ustedes analicen una tomografía, porque esto solamente lo vas a poder ver en una tomografía, cuando estés analizando una tomografía, uno de los puntos claves que tienes que observar en el diente también es si presenta o no fenestraciones. Y si tiene, sabes que si va a ocurrir un accidente, se va a hinchar la cara del paciente, va a existir edema, entonces el riesgo es mayor. ¿Correcto? Entonces, el hipoclorito realmente da miedo, pero es el que se utiliza. Ahora, la clorhexidina es uno de los agentes químicos de elección cuando tenemos miedo de irrigar con hipoclorito. Pregunto al auditorio, a la sala virtual, ¿ustedes utilizan clorhexidina como irrigante, por ejemplo, cuando hay perforaciones o ápices abiertos con más seguridad que el hipoclorito, verdad? Porque eso es lo que hemos como escuchado y aprendido a través del tiempo. Tenemos como una leyenda urbana, no sé si decirlo así, que la clorhexidina puede ser, menos dañino que el hipoclorito, y entonces como que nos da más seguridad de irrigar con clorhexidina y no hacerlo con hipoclorito para evitar este tipo de accidentes. Entonces, vamos a revisar alguna información que también la he revisado para ustedes sobre la clorhexidina. Y le pongo ahí marca ACME porque realmente también es una bomba. Entonces, ¿sería más seguro irrigar con clorhexidina? La verdad que no. Voy a regresar otra vez. Quiero que vean rápidamente, no me puedo quedar en estas imágenes porque saben que me cortan el live. Pero quiero que revisen, que miren rápidamente la pantalla. Voy a volverla a poner, voy a volverla a colocar. Y son 3 de muchos artículos, no tantos, pero 3 de algunos artículos de accidente con clorhexidina. Y es un accidente con clorhexidina tan terrible como un accidente con hipoclorito. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es igual de terrible o menos terrible? ¿Qué creen ustedes? ¿Es terrible, muy terrible, menos terrible que el hipoclorito?
Es igual, más terrible, igual, terrible, más terrible, es lo mismo. Prácticamente es terrible, casi como el hipoclorito. Y en algunas circunstancias puede ser hasta peor que el hipoclorito. Ahí tenemos 3 estudios de accidentes con clorexidina. Y estos 3 estudios, este es el resumen de esos 3 estudios. Miren. Un primer estudio de nuestro amigo Jair Salas, el gran Jair Salas, ya no nos acompaña en este mundo, él está haciendo endodoncia allá en el Edén, ahí en el paraíso, junto con muchos amigos. Y él nos dejó esta investigación, es un reporte clínico sobre un paciente sometido a endodoncia en Perú, donde se generó una inyección accidental de clorexidina y donde las manifestaciones clínicas fueron bravísimas. Miren, dolor inmediato, inflamación, necrosis de tejidos blandos en la zona afectada, se manejó con antibióticos antiinflamatorios y control hospitalario, secuelas, resolución parcial con compromiso estético funcional. Conclusiones de este estudio: la inyección accidental de la clorexidina puede generar necrosis y daño tisular severo. Se enfatiza la prevención y el conocimiento de este riesgo. Otro estudio: mujer de 45 años, endodoncia en primer molar superior derecho, extravasación subcutánea de clorexidina al 2%. Dolor súbito, ardor, edema masivo en la cara derecha, posterior atrofia subcutánea, anestesia permanente del labio superior. Imagínense, se trabajó con antibióticos, antiinflamatorios y luego cirugía reconstructiva con injerto de grasa autóloga. Terrible caso, terrible caso. Secuelas: atrofia facial localizada persistente, anestesia permanente parcial del labio superior, mejora estética tras injerto de grasa. Aunque las conclusiones de este estudio, aunque la clorexidina es menos citotóxica que el hipoclorito, su extravasación puede causar daño grave e irreversible. Prevenir la extrusión es esencial. Otro estudio: mujer de 62 años, extrusión de hipoclorito en la primera sesión. Imagínense, como pasó el accidente hipoclorito en una sesión, se tuvo que continuar la endodoncia después. Regresó la paciente y con el miedo que tenían de volver a irrigar con hipoclorito, se irrigó con clorexidina. ¿Y qué pasó? Se extruyó clorexidina. Imagínense la situación terrible, terrible, terrible. Lesión mucosa, cicatrizó tras la extracción, se extrajo el diente. Paciente sin secuelas mayores después de un año. Conclusiones: el uso de clorexidina como sustituto tras el accidente con hipoclorito no es seguro. Ambas sustancias son citotóxicas si son extruidas fuera del foramen. Se recomienda máxima precaución, compresión, volumen y control en el ápice. Entonces, he mostrado 3 de más estudios de clorexidina. Si alguien pensaba que la clorexidina es menos citotóxico, menos peligroso, estamos equivocados. Hemos estado equivocados. Yo pensé también que era menos agresivo, un accidente menos peligroso, un accidente con clorexidina, pero no lo es. ¿Por qué entonces pensamos eso? Simplemente porque la mayoría usamos hipoclorito y los reportes de accidentes con hipoclorito son mayores, por lógica, ¿no es cierto? En odontopediatría se irriga con clorexidina justamente por... En verdad no debería, ¿no? No debería. Debería irrigarse igual con hipoclorito, de repente en porcentajes menores, pero debería ser clorexidina. La clorexidina al 0.12, ¿qué te puede generar? O sea, ¿qué buscas cuando irrigas? Si tú irrigas un conducto infectado es para desinfectarlo. Un 0.12 no le hace ni cosquillas. No debería utilizarse, ¿no? Entonces, mejor usa suero. Mejor usa suero. Entonces, similitudes en el daño de hipoclorito versus clorexidina. Algunas conclusiones. Ambos son tóxicos cuando se extruyen más allá del foramen apical y en tejidos blandos. Manifestaciones clínicas: dolor súbito, sensación de ardor, edema rápido, necrosis en tejidos blandos y compromiso estético funcional en ambos. El mecanismo: ambos generan daño celular severo.
El hipoclorito por el efecto oxidante y disolución de tejido orgánico, y la cloresina inhibe la síntesis proteica e induce apoptosis y necrosis celular, efecto citotóxico comprobado en los fibroblastos, osteoblastos y células del ligamento periodontal. Citotóxico al mango cuando sale fuera del foramen. Entonces, estamos viendo que es terrible. Las diferencias principales de estos dos irrigantes en los accidentes: sabemos que el hipoclorito se conoce desde hace décadas como el irrigante más peligroso por su capacidad de disolución de tejidos y provocar necrosis masiva inmediata. Sus accidentes están ampliamente documentados porque hay cientos de casos documentados en la bibliografía científica. La cloresina tiene fama de ser más seguro, qué interesante, porque no disuelve tejidos y su olor y sabor es más agradable, más aceptable. Sin embargo, cuando se extruye puede ser tan dañino como el hipoclorito, con secuelas graves como atrofia facial, anestesia permanente, necrosis mucosa y pérdida de los dientes. Entonces, simplemente vemos que ambos irrigantes son terribles. Entonces, la irrigación en sí, ¿no es cierto?, con los irrigantes más utilizados en el mundo, tenemos nosotros que evitar durante este procedimiento extruir el irrigante fuera del foramen, lamentablemente. Entonces, no es seguro, ¿no? Y no podemos dejar de utilizarlos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la endodoncia, uno de los objetivos principales son, pues, doctores, la eliminación de las bacterias. ¿Correcto? A ver, vamos a leer algunas preguntas. Se sigue hablando sobre en pulpectomía o pulpotomía si usaban clorexidina. La verdad, no sé. Para el alveolitis seca se puede utilizar al 0.12. Dice Guachi, no sé, no le podría yo responder, doctor. Los accidentes son frecuentes en todos los casos. Los accidentes son frecuentes. No son frecuentes, hemos dicho que tiene una frecuencia muy baja, ¿no? No llega ni al 1%, pero es peligroso. Hola Mac, ¿cómo estás? A los siglos de los siglos. Claro que sí, Mac. Hace muchísimos años, no sé cuántos años el diplomado en la San Juan. Wow, eso debe ser hace, no sé, 15 años, 20 años atrás. 15 años. A ver, seguimos leyendo. ¿Cuál sería el tratamiento para mejorar la inflamación del rostro? Ahorita vamos a ver qué pasa con el accidente y qué vamos a hacer para resolverlo. A ver, vamos a hablar sobre qué hacer ahora en un ratito. Cómo entrar al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, al final dejamos el número de contacto. Me escriben con sus datos completos, quiere decir sus nombres completos, y los agrego al grupo. ¿Se puede irrigar con solución fisiológica? Depende, pues si tienes un diente infectado, la solución fisiológica va a ser como un enjuague entre irrigantes de repente, pero no puedes dejar de utilizar hipoclorito. El hipoclorito no conlleva la pérdida dentaria. No debería ninguno de los dientes de los accidentes llevarte a la pérdida del diente, pero sí va a depender mucho del tipo de accidente que tengas, ¿no? La concentración, la cantidad, mucho tiene que ver con eso. El hipoclorito en porcentaje se utiliza de 2.5 a 6%. Por favor, me están avisando otra vez que estamos inactivos. Si fueran tan amables, ayúdenme dando corazoncitos, leoncitos, creo, me pueden dar también, creo. No sé quién me dijo, pida leones, doctor, no sé qué será, pero dame un grrr, ahí está. Entonces, hola, estaba leyendo sobre Enterococcus fecalis en microbiología de conductos para retratar el uso de la clorexidina. ¿Estaría indicado por la sustantividad de esta? No hay comparación. Si tú no diluyes tejido o pulpa infectada que está dentro, ¿cómo vas a eliminar las bacterias? No puedes. Si el tejido pulpar infectado se queda, no lo puedes diluir, no lo puedes disolver, no lo puedes destruir. Entonces no, por eso la cloresina no es el irrigante universal,
Agua oxigenada para irrigar hace 50 años, por supuesto, ahora ya no. ¿Qué porcentaje recomienda el hipoclorito? De 2.5 a 5. Se puede irrigar con cloruro de sodio, hemos dicho que para enjuagar. Estudio estomatología en la UPC. ¿Cuánto cree que pueda gastar cuando ya entre a la clínica? No sé, Raquel. Yo estoy en posgrado en la San Martín, así que no te puedo dar el alcance de eso. Doctor, ya no se usa hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio se usa, por supuesto, pero no sé para qué. Para irrigar no creo. No creo que me esté hablando como irrigante el hidróxido de calcio. El agua de cal, la lechada de cal, se utiliza en casos, por ejemplo, en casos de hemorragias, ¿no es cierto? Hemorragias en conductos, para controlar el sangrado de los conductos. Puede ser que se utilice todavía el agua de cal o la famosa lechada de cal, pero más que eso no. Hola Popeye, ¿cómo estás? Otra vez por acá, saludos. Y pasa algo, se extravasa el cloruro de sodio. También puede generar alguna irritación, pero no es tan agresivo, ¿no? El cloruro de sodio no es un problema serio, por lo menos no lo es. El mejor irrigante para ápices abiertos, hipoclorito. En porcentajes menores, pero hipocloritos. Ahora vamos. Ya hemos respondido la oxigenada, hace 50 años se utilizaba, ahora ya no. Doctores, ayúdenme, que otra vez me estoy quedando en una sola diapositiva y por esa razón, mientras respondo las preguntas, ayúdenme por favor para que no nos corten el live, ¿sí? Por favor, les pido eso. Está muy mal si se ocupa hipoclorito puro. Yo utilizo hipoclorito comercial, es decir, lejía Clorox. Ahora viene la lejía Clorox al 3%, así que la uso totalmente pura. Si hablamos de ácido tricloroacético, ¿será el futuro reemplazo de hipoclorito? No lo sé, doctor. Habrá que esperar. Intercambio leoncito por apertura, por apertura y diplomado. ¿Cuándo no? Apertura y diplomado. De todas maneras. Y si hablamos del ácido, ¿cuál sería el futuro reemplazo de hipoclorito? Infección con inflamación del lápiz abierto. Bueno, ya. Tapón apical. Saludos hasta Bolivia. Podemos irrigar con caléndula. ¡Wow! Caléndula. Doctora, mientras no haya investigación sobre eso que me muestre que supera el hipoclorito, creo que todavía no se va a utilizar. Ni sé qué es caléndula. De repente nos puede contar qué es. ¿El hipoclorito afecta la adhesión? ¿Cuánto tiempo después del endodosis se debe restaurar? Sí, por supuesto, lo hablamos hace unos días. No solo hipoclorito, los irrigantes, los quelantes afectan la dentina y lógicamente la adhesión. Si hablamos así, Juan Carlos Ortiz, ¿cómo estás? No te voy a responder sobre el tricloroacético porque no tengo información al respecto. ¿Qué es la CHX? La clorexina. Bueno, eso es clorexina. Agua estilada se podría usar para desinfectar. No, el agua no desinfecta. Para desinfección de conductos radiculares, los irrigantes más utilizados son el hipoclorito primero y la clorexina en algunos casos, pero generalmente, universalmente es el hipoclorito. Hasta ahora. Hola Araceli, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí también. Valeria. Ya no estás yendo los lunes, Valeria, te estoy esperando. Mañana ya estamos con el microscopio ahí, así que vamos a trabajar algunas cosas. Ojalá que te des una escapada. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ah, es tac, tac a la pantalla, creo. Marcas comerciales de lejía, una que sea de su confianza, ¿no? Clorox, Sapolio, Liguria, creo que son los hipocloritos comerciales más utilizados en Perú, por lo menos. Muy bien, voy avanzando, porque si no, doctores, ayúdenme, me cortan. ¿Por qué no usar agua oxigenada, luego lavar y seguir con hipoclorito? Porque no, ¿cuál sería la ventaja? Ninguna. ¿Para qué vas a utilizar otro irrigante más si el hipoclorito es suficiente para lograr la desinfección máxima que se puede lograr, ¿no? Es el agente químico más completo
entre comillas, de los que existen. Entonces, no estaría de más irrigar o utilizar agua oxigenada. Se decía por el oxígeno, la verdad que no. No es un irrigante que pueda mejorar lo que hace el hipoclorito. El láser, maravilloso, ya hay mucha investigación al respecto. Cuando está drenando, no está drenando, el hipoclorito sigue siendo el mejor agente irrigante. En necrosis aséptica, ¿qué hacer? Si es necrosis aséptica, y necesita tratamiento, tendrás que hacer una endodoncia convencional. Si no, lo controlarás, una tomografía es importante para ver que no haya lesión y nada más. Generalmente la necrosis aséptica llega a la consulta porque el paciente va con un problema de cambio de color, la discromía es lo que le llama la atención al paciente, el diente está amarillo, entonces va, tomas la placa, está necrótico, no tiene proceso, seguramente antecedentes de trauma en algún momento, y entonces hay que controlar, si no tiene sintomatología, no tiene proceso. Es importante siempre hacer una tomografía para que no, que se puede evidenciar presencia de alguna lesión, pero controlar si el diente está en silencio clínico, ¿no? En reabsorción radicular, ¿cuál es el protocolo de irrigación? Primero la tomografía para ver si la reabsorción radicular, no sé, tienes un ápice abierto, no sé a qué te refieres. Una reabsorción radicular te puede generar un ápice abierto. Hemos dicho que los ápices abiertos o inmaduros se irrigan igual con hipoclorito. Muy bien. Voy a continuar. Reemplazo para el EDTA. El EDTA es un quelante. El otro quelante a utilizar es el ácido cítrico. Ácido cítrico al 10% puede ser una opción como quelante. Tatiana, doctor, si irrigamos con hipoclorito en el ápice abierto, no hay riesgo de trapasación. El riesgo está. Hemos dicho que un ápice abierto puede ser una de las causas de los accidentes. Hay que tomar en consideración una buena longitud de trabajo. Ahorita justo vamos a ver eso. Y también utilizar, por ejemplo, irrigación por presión negativa con mucho cuidado. Siempre agujas correctas, jeringas correctas, técnica de irrigación correcta y sobre todo la determinación de la longitud de trabajo que sea correcta. No va a haber riesgo de extravases por más que el ápice esté abierto. Irrigación succión, claro que sí, eso es importante. Doctor, entonces hipoclorito, solución fisiológica, EDTA en ese orden. No sé a qué te refieres, doctorita Estefanía. Protocolo final de irrigación lo veremos en otra presentación. Bueno, voy a seguir. Hay muchísimas preguntas, muchas gracias. Esto hace que no nos corten. La lechada de calcio en un conducto sangrando puede causar el síndrome Nicolau. Si es una irrigación dentro del conducto, no va a pasar nada. Libros a leer en endodoncia, muchísimos, todas las ediciones de Vidas de la Pulpa, Fernando Goldberg, Ingle, Castellucci, los 2 tomos primeros. Todos estos son libros espectaculares y todos están en los grupos para que lo puedan descargar. Los que ya están en los grupos, doctores, simplemente soliciten el libro, eso está ahí, se repostea sin ningún problema, o si no, están en el grupo de Telegram, ahí está todo el almacén, toda la biblioteca
de libros y artículos. Muy bien. Entonces, sobre los dos irrigantes voy a seguir, gracias por las preguntas. Yo voy a estar acá atento a sus comentarios y a sus preguntas. Entonces decíamos que estos dos irrigantes son peligrosos. La frecuencia de reportes, lógicamente, los accidentes de clorexidina son menos frecuentes. ¿Por qué? Porque se usa menos como irrigante principal, la mayoría de endosistas emplean hipoclorito y algunos accidentes ni siquiera son reportados, son subnotificados. Entonces, por eso no tenemos más reportes, porque si fuese al revés, imagínense que la mayoría use clorexidina y pocos hipoclorito, sería al revés, todos los reportes serían por accidentes de clorexidina. Por esa razón la frecuencia no tiene nada que ver. Sí, pero uno puede decir, pero la frecuencia de accidentes con clorexidina son menores. No, es porque lógicamente casi nadie usa clorexidina como irrigante principal. Entonces, un accidente con clorexidina sí puede ser tan dañino como uno con hipoclorito. La diferencia es que con hipoclorito el riesgo está mejor documentado, mientras que con la clorexidina los reportes son menores, escasos, pero muestran secuelas igualmente graves. Voy a colocar mi número en un ratito, por ahí sale, creo, antes de la segunda parte. Alguien me va a ayudar a compartir el número en los mensajes. Lo único que tienen que hacer, los que no están en los grupos, es, terminado el live, me escriben con sus nombres completos y yo los agrego primero a mi agenda de contactos e inmediatamente les mando el link de ingreso a los grupos de WhatsApp. Entonces, esto significa que no debe asumirse que la clorexidina es un irrigante inocuo. La prevención de destrucción debe ser igual de estricta, donde nosotros vamos a tener que controlar la presión en la irrigación, utilizar agujas adecuadas de irrigación, determinación correcta de la longitud de trabajo y no usar mucha fuerza en la inyección del irrigante. Es importante, por favor. Un estudio, miren algunos estudios sobre el uso del hipoclorito y bueno, ya estamos hablando de más del 90% en el mundo utilizamos hipoclorito. Errores técnicos. Van a existir algunos errores técnicos para que se den estos accidentes. Por favor, atentos, doctores. Es importante que se entienda esto. Es importante que se tome conciencia sobre lo que hacemos, ¿no es cierto?, en la endodoncia para evitar o para por lo menos disminuir los riesgos de estos accidentes. Primero, uso de agujas de irrigación que no tienen el diseño adecuado y el gauge o el calibre adecuado. Es decir, agujas convencionales, agujas que tienen calibres muy, digamos, grandes. Un gauge recomendado como agujas para las agujas de irrigación es 30G y el diseño de estas agujas, para que nos den más seguridad, son agujas de punta cerrada y salida lateral. Esas son las mejores, que no queden ajustadas en el conducto, que no queden atrapadas en el conducto en ningún momento, es importante. Entonces, usar correctamente las herramientas, o mejor dicho, usar las herramientas correctas y también utilizarlas correctamente. Irrigación con agujas 30G, salida lateral, punta cerrada. Utilizar jeringas, por ejemplo, jeringas de 3 o 5 mililitros, nos ayudan para controlar la presión en la irrigación. Determinación incorrecta de la longitud de trabajo es otro de los errores técnicos y sería súper importante. Si aquí yo los leo, a mí me ayuda muchísimo. 27G es una aguja lo mínimo recomendable. En realidad la 30G es la correcta, doctora Leti, ¿ya? La 30G es la que tiene que
que utilizar. Entonces, decíamos, la determinación de la longitud de trabajo es fundamental. Y quisiera leer algunos comentarios sinceros. Aquí nadie está tomando examen, nadie juzga a nadie, porque yo sé que en el TikTok existen muchos jóvenes, por eso estoy en el TikTok. La verdad que yo enseño en el posgrado, ¿no? Un nivel de enseñanza diferente, pero me gusta mucho siempre ir a la base, y los jóvenes o los odontólogos generales para mí son muy importantes, por lo menos que tengan algún conocimiento básico y que se den cuenta que necesitan estudiar, necesitan prepararse, porque la endodoncia no es solamente meter una lima y un cono de gutapercha y ya, hay que saber algunos conceptos, y ese objetivo es el que tengo haciendo estas charlas, que son prácticamente clases, ¿no? Clases gratuitas que doy por esta plataforma. Así que quisiera leerlos quién no tiene localizador apical o quién hace endodoncia sin localizador apical, para simplemente ir leyendo ahí sin temor a nada. Nadie está juzgando a nadie, pero es importante el uso del localizador apical. Todo puede faltar en endodoncia, todo, menos el localizador apical. Si no lo tienen, les hago un ejercicio. Doctor, yo no tengo localizador apical. Perfecto. Puedes estar en pregrado, puedes estar terminando la universidad, recién has terminado, puedes ser odontólogo general haciendo endodoncias todos los días, lo que sea. Entonces, si tú no has comprado todavía un localizador apical, es momento que te preguntes por qué no te has comprado. Y la respuesta generalmente, la que me dan cuando hago esa pregunta, es que, bueno, doctor, todavía estoy ahorrando, estoy juntando, pero cuando yo les digo, mira tu celular, el celular o el móvil que tú tienes, ¿cuánto cuesta? Y con ese costo de ese móvil, que lo quieres reemplazar todos los años porque salen los modelos nuevos, te has podido comprar motor, localizador y ultrasonido. Motor, localizador y ultrasonido te has podido comprar con lo que te cuesta tu móvil, tu celular. Entonces simplemente ajusta tus prioridades y haz una inversión que valga la pena. Y una de esas, de verdad, que es comprarte un localizador apical. Ahora, yo me compraría un motor abierto, un endomotor que viene con localizador. Mato dos pájaros de un tiro. Ayúdenme, por favor, me están volviendo... El TikTok me lanza, yo no sé por qué, la verdad que a eso es lo que más cólera me da en el... Los de Temu no, por favor, no compren en Temu, en AliExpress motores, no, les recomiendo que no. Ayúdenme porque me están mandando notificaciones de inactividad, por favor. Ayúdenme. Entonces, la determinación de la longitud de trabajo tiene que ser con un localizador apical. No es que puede ser, tiene que ser con localizador apical. Y esto te va a ayudar de manera suprema en prevenir estos accidentes. Falta de control radiográfico. Hay gente que trabaja, es increíble, pero todavía trabaja en endodoncias sin tomar placas cada paso. Se ha detectado, no piense que les estoy bromeando, doctores, se ha detectado inactividad durante el live. Completa la verificación del live en 5 minutos para continuar el live. Si nos cortan en 5 minutos es por su culpa, ya no me vuelvo a conectar. Ayúdenme, por favor. Y me suena a cada rato esto. No sé por qué, la verdad que no sé, voy a avanzar. Concentración elevada, hipoclorito, lógico, un hipoclorito de más concentración será mucho más tóxico, más dañino, de todas maneras. Entonces, este es un cuadro súper interesante sobre los calibres de las agujas. Alguien hablaba, una doctora, si la 27G es importante, es suficiente. No es suficiente. La recomendación principal... Uy, ¿qué pasó? Ahí estoy, ¿no? Hello, sí estoy.
La recomendación principal es la 30G. Es la 30G. Ese cuadro nos muestra, por ejemplo, los gauge o los calibres de las agujas comparados con el calibre de los instrumentos. Miren, una 30G es como un instrumento 30, una 27G sería como un 40. Entonces, hay problemas ahí, se pueden dar algunos problemas. Y arriba tenemos una imagen con los diferentes diseños de los instrumentos, de las agujas. Sabemos entonces agujas 30G, y lo otro sería una agujas con este diseño: punta cerrada y salida lateral. Punta cerrada y salida lateral. Acá hay doble salida lateral, una salida lateral. Esta tiene múltiples salidas laterales, pero las convencionales que podemos encontrar con mucho más facilidad son aquellas agujas de una sola salida lateral y punta cerrada. Las podemos pedir por AliExpress. Esto sí, AliExpress, por Temu, pueden ustedes solicitar o hacer su pedido sin ningún problema, con toda seguridad. Yo hago muchísimos pedidos por AliExpress, llegan muy seguros y muy fácilmente también. Miren, ahí está, aguja 30G, y ese sería el diseño más, digamos, recomendado, ¿no?, para evitar este problema. Sobre la dinámica de fluidos, les dejo este gráfico para que se entienda. Muy fácil de entender. Miren. Aquí tenemos un diente preparado con una Wave One 3506. La aguja 30G es la única que va a llegar hasta apical, porque queremos que la aguja llegue, irrigue toda la región del tercio apical. Y lo más importante es entender esto. Primero, la aguja tiene que ser 30G. Doctor, pero yo utilizo 30G de salida frontal, como esta de acá. Esta sería una... voy a poner mi puntero láser, por favor, para que se vea. Aquí yo tengo una aguja 30G de salida frontal. Según los estudios de dinámica de fluidos, el avance del irrigante en una aguja 30G de salida frontal es aproximadamente de 2 milímetros. 2 milímetros. Entonces, si yo tengo un diente que mide, por ejemplo, no sé, 21 milímetros de longitud de trabajo, con una aguja 30G de salida frontal, yo puedo irrigar acercándome a 2 milímetros menos. O sea, yo puedo acercarme hasta 29 milímetros sin el riesgo de extravasar. Y si es una aguja 30G de salida lateral, que sería la más recomendada, yo puedo acercarme a 1 milímetro de la longitud de trabajo. Es decir, me puedo acercar hasta 20 milímetros en el caso de que mi longitud de trabajo sea 21 milímetros. ¿Correcto? Sin el riesgo de extravasar. 1 milímetro punta abierta, 2 milímetros punta... Perdón, 1 milímetro punta cerrada, 2 milímetros punta abierta. Hermosos gráficos sobre dinámica de fluidos. Entonces, decíamos que no solamente utilizar la aguja correcta, no solamente utilizar la presión correcta, sino también que la aguja no esté en una sola posición. Siempre la irrigación tiene que ser hecha entrando y saliendo, con movimientos de ingreso y salida, para no permanecer en una sola posición, ¿correcto? En una sola posición. Voy a ir haciendo esto, creo, así cada vez que voy viendo. Muy bien. Entonces, también se pueden dar accidentes por inyección de hipoclorito dentro en la mucosa, como si fuera anestesia. Se daban estos accidentes. Antiguamente se utilizaban las agujas de anestesia y los tubos, los cartuchos de anestesia llenos con hipoclorito para ayudarnos a llegar con una aguja delgada dentro del conducto, porque en ese tiempo no existían AliExpress, nada, para poder resolver el problema de las agujas. Ahora es muy fácil,
pero ocurrían estos accidentes. Miren, este artículo lo tengo que quitar rápido porque me cortan también por imágenes indeseadas. Pero miren, aquí inyectaron hipoclorito como si fuera anestesia y miren lo que generó. Este es un reporte también de inyección accidental de hipoclorito, pero como si fuera anestésico, y esto ya es directo, no por el diente, sino directamente a la mucosa. Manifestaciones clínicas del accidente con hipoclorito. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este accidente con hipoclorito? Primero, dolor súbito e intenso durante la irrigación. Esto es fundamental. Cuando uno a veces, por ejemplo, tiene miedo, doctor, se le ha hinchado la cara, no se habrá pasado el hipoclorito. Recuerden, si en el momento de la irrigación el paciente tuvo un episodio de dolor agudo, súbito e intenso, el paciente le duele muchísimo la extravasación, muchísimo. Es un dolor inmediato, intenso. Entonces, si no hay esto, ha podido ser una extravasación, pero muy, muy pequeñita, que no va a generar un problema grande. Inmediatamente comienza a sangrar. Híjole, Chiri, lo máximo, híjole. El sangrado profuso por medio del conducto. Muchísimo sangrado. ¿Qué dice Laura? ¿Qué quiere Laura? A ver, ¿me puede enumerar las distintas técnicas de obturación? Debo hacer una exposición sobre el tema, doctora. Obturaciones frías y calientes, esencialmente, ¿no es cierto? Las frías son las compactaciones que conocemos, la compactación lateral fría, cono único, técnica hidráulica con cono único, y las calientes o termoplastificadas puede ser la termomecánica híbrida de Tagger, puede ser la onda continua de calor, vertical caliente, vástagos transportadores calientes como el Gutacor, etcétera, etcétera. Yo creo que con eso es suficiente para su exposición sobre el tema. Muy bien. A pesar de estar anestesiado, el dolor, por supuesto, a pesar de estar anestesiado, el paciente va a sentir un dolor bastante profuso. Voy a ir pasando, ya me quieren acordar. Voy a ir pasando así. Entonces, decía, el dolor es bastante agudo. Y sangrado profuso en el conducto, a través del conducto, y de manera inmediata, edema intraoral y extraoral, presencia de quimosis cervical o facial en horas. También se va a generar ulceración y necrosis mucosa por posible exposición ósea. Entonces es importante revisar estas manifestaciones en el momento del accidente. Algunas complicaciones severas también se pueden dar, sí, como parestesia nerviosa, si está involucrado el infraorbitario o el mentoniano, y alguna celulitis facial cuando hay compromisos de vías aéreas. Este es un caso de extravasación de hipoclorito de nuestra amiga Marta Lamartén de Argentina, que amablemente nos brindó. Hemos visto qué pasa. Ahora tenemos que revisar, y esta es la parte más importante, cómo prevenir. Aislamiento siempre con dique de goma. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué un aislamiento me va a prevenir del accidente? Posiblemente sí, pero más importante que eso es que vamos a tener una... Por favor, like, doctores, para que no nos corte. Yo voy a ir moviendo acá, pero les pido apoyo ahí. Aislamiento absoluto con dique de goma imagínate que te pasa un accidente, te ocurre un accidente, y de pronto el paciente te denuncia porque se le hinchó la cara, se lo vio morado, se le cerró el ojo, no sé, una equimosis terrible, se le generó un problema serio y te quiere denunciar, y bueno, y tú tienes que vas a tener un
un problema legal ahí, y cuando quieran demostrar que es un accidente de hipoclorito, doctores, lo peligroso es que si tú no has aislado y el paciente confirma eso, legalmente ya no es un accidente. Miren lo serio que es eso, ¿ah? Si tú extravasas hipoclorito y no has aislado y el paciente te denuncia, si el procedimiento que tú has hecho, que es endodoncia, no lo has realizado con aislamiento absoluto, lamentablemente ya no lo van a considerar como un accidente, sino ya como una negligencia. Y entonces ya no es un accidente y tus problemas legales pueden ser serios. Entonces el uso de aislamiento absoluto es fundamental. Determinación lo más exacto posible de la longitud de trabajo, localizador más radiografía, sí o sí. Uso de agujas de orificio lateral que no se ajusten dentro del conducto, es decir, 30G, dejar espacio para el reflujo en la irrigación, flujo y reflujo. Irrigación lenta sin presión, que no sea una irrigación con excesiva presión. ¿Cómo controlas la presión de mejor manera durante el procedimiento? ¿Cómo controlas la presión del irrigante, de la inyección? Con jeringas que nos ayuden en ese control, que son de 3 a 5 ml. ¿Ok? Irrigación lenta sin presión, evitar concentraciones muy altas, no mayores a 5,25, que la literatura te dice como tope, del 2,5 al 6%, más o menos es el rango. Yo diría utilizar 3, 4 es suficiente, ¿no? En casos de riesgo anatómico, hemos visto el análisis tomográfico es importante, observar si hay o no presencia de fenestraciones. ¿Cuál es el manejo del paciente? Voy a seguir moviendo acá para que no nos dejen. Manejo clínico y farmacológico del paciente. ¿Qué objetivos tenemos que cumplir? Ya después pasó el accidente, ahora ¿cómo lo manejamos? Tenemos que diluir primero, controlar la inflamación, evitar la infección y alguna complicación sistémica. Esto es lo que tenemos que lograr con el tratamiento, con el manejo clínico y farmacológico en caso de accidente con hipoclorito. Dilución, diluir el irrigante, controlar la inflamación, evitar infección y complicaciones sistémicas. ¿Correcto? Fase inmediata, o sea, quiere decir que de manera inmediata, ¿cómo vamos a asumir el caso? Esta es una respuesta en el momento. Pasó, el paciente le dolió, comienza a sangrar, inmediatamente detienes lo que estás haciendo, retiras inmediatamente el aislamiento absoluto para que puedas observar si se le está hinchando la cara, si está pasando algo, si realmente es un accidente y se va a notar que se comienza a hinchar todo. Irrigación inmediata, y para eso tenemos que estar preparados. Suero fisiológico, por favor, preparado. Estás irrigando, tienes que tener el suero y jeringas, ahí sin que no sean 3G de 3 mililitros, agujas de 10, jeringas de 10 ml llenos de suero fisiológico. Si no tienes suero, agua estilada y una irrigación copiosa dentro del conducto. ¿Para qué sirve? Para diluir el hipoclorito que esté ahí, que se mezcle, baje la concentración, de alguna forma va a ayudar. Inmediatamente compresas frías externas, y esto puede continuar por las primeras 6 horas. Ya al paciente le dices, llega ahí, vas a ponerte compresas, paños fríos en la zona. Inmediatamente se prescribe ya medicación sistémica. Para el dolor, AINES, ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas puede ser. Corticosteroides sistémicos, prednisona de 40 miligramos por 2 o 3 días. Yo utilizaría o utilizamos más, por ejemplo, en la universidad o en mi consulta privada, yo uso corticoides, dexametasona de 4 intramuscular por 3 días. La inyección junto con un analgésico que puede ser ibuprofeno, puede ser ketorolaco, y también antihistamínicos para evitar reacciones inflamatorias exacerbadas se pueden utilizar.
se pueden utilizar. Y en fase diferida, ya no compresas frías, sino ya compresas calientes al día siguiente. Las primeras 6 horas hemos dicho compresas frías y después ya compresas calientes para favorecer el drenaje. Y antibioterapia puede ser también intramuscular, puede ser amoxicilina más clavulánico, puede ser clindamicina, puede ser bioral, puede ser también intramuscular, dependerá de la complejidad del accidente. Lógicamente, esto es preventivo a la necrosis. El antibiótico es como para prevenir necrosis ósea, ¿no? Entonces, se puede prescribir antibióticos, ya sea intramuscular o vía oral, pero con dependerá esto si es vía oral o intramuscular. Voy a cambiar otra vez. Nadie me está ayudando, lo voy a cortar, yo voy a cortar el live, creo. Ayúdenme, por favor, yo no veo ningún... A ver, sí, por favor, ayúdenme. Entonces, decía, el antibiótico, si es intramuscular o si es vía oral, dependerá de, en realidad, del grado del accidente, ¿no es cierto? Qué tan grave, de la gravedad del accidente. Después, esto puede ser el día siguiente, hacer una medicación intraconducto ya para reducir la toxicidad y lógicamente vitaminas B12 cuando tenemos problemas de parestesias o neuralgias. Esta indicación de complejo B, por ejemplo, puede ser inclusive por muchos meses si los daños son regulares, ¿no? El paciente puede tener parestesia, puede tener inclusive anestesia o neuralgias, entonces el uso de complejo B por algún tiempo determinado es importante. Entonces, revisamos nuevamente. Inmediatamente detenemos el procedimiento, retiramos el aislamiento, irrigamos copiosamente con suero fisiológico o agua destilada, aplicamos compresas frías las primeras 6 horas y se prescribe analgésicos antiinflamatorios junto con corticoides. En este caso puede ser intramuscular, deberían ser intramuscular para el bombazo inmediato y después antihistamínicos. Esto es la verdad que yo no utilizo, pero la literatura la recomienda en algunas ocasiones. En fase diferida, ya a partir del siguiente día, ¿no es cierto?, de las 24 a 48 horas, vamos a utilizar o vamos a indicar compresas calientes, vamos a medicar ya con antibiótico. El antibiótico lo podemos prescribir desde el inicio, sin ningún problema. Yo, por ejemplo, lo hago desde el inicio. En la fase inicial ya prescribo antibiótico y lo hago en los 3 primeros días. Como ya se está colocando intramuscularmente el corticoide y el analgésico, también agrego intramuscularmente el antibiótico. Yo particularmente clindamicina 600, puede ser también vía oral, pero yo prefiero los 3 primeros días que sea intramuscular. Se puede hacer una medicación intraconducto ya a las 24 o 48 horas, una medicación intraconducto con hidróxido de calcio. Y si se está generando algún problema o el diente que en el que se dio el accidente es un diente muy cercano al mentoniano, al infraorbitario, no sé, podemos ya prescribir de ser necesario para evitar las neuralgias, las parestesias, las anestesias, complejo B. Y si ya tienes el problema, este uso de complejo B va a ser por algún tiempo, dependiendo, repito, de la complejidad, de la gravedad del accidente. Y después hacer un seguimiento, control clínico y radiográfico semanal. Si hay necrosis extensa, ya lamentablemente va a tener que haber un desbridamiento quirúrgico y ya un tratamiento hospitalario, ¿no? Hay casos que han generado necrosis ósea, etcétera, que ya conllevan a un tratamiento médico con internamiento hospitalario, quirúrgico, etcétera. Esperemos Dios nos proteja a todos los que estamos acá y a todos los que hacemos endodoncia en el mundo de cometer
de que se nos den estos accidentes. Pero hay formas de prevenir, lo hemos visto. Sean cuidadosos, por favor, al respecto. Sean muy cuidadosos al respecto. Muy bien. Conclusiones sobre el accidente, los accidentes con hipoclorito. El accidente con hipoclorito es raro, pero potencialmente grave. La prevención es el pilar fundamental. Evaluación anatómica, técnicas de irrigación segura con herramientas seguras, concentraciones adecuadas, etc. Diagnóstico inmediato, manejo agresivo determinan el pronóstico. Y, lógicamente, requieren tratamientos multidisciplinarios y extensión a espacios faciales o compromiso sistémico. Tendremos que derivar a un tratamiento, a una fase hospitalaria ya, de ser necesario. Ahí está el número, pónganlo en el mensaje, me están pidiendo, me siguen escribiendo, ese es el número, pónganlo en un mensaje, por favor, si fueran tan amables, ayúdenme con eso también, pongan un mensaje en con el número para que puedan ingresar a los grupos. Me escriben, me dan sus nombres completos y los agrego a los grupos de WhatsApp, que son los grupos donde todos estamos o la mayoría, los que estamos acá, somos parte de los grupos. Ya tenemos, ¿cuántos en el grupo? A ver, el primer grupo de WhatsApp está lleno, de vez en cuando se va uno y entra otro. El tope máximo creo que es 1120 y tantos. Esos 1120 y tantos ya se llenó ese grupo, tuvimos que abrir otro, ya tenemos cerca de 700. Y en Telegram tenemos como 1700. Entonces somos una comunidad bastante grande. Zoe, ¿qué pones tu número? Número para contactos. No, yo estoy diciendo que pongan mi número en los mensajes. En los mensajes, para que los que están pidiendo, pues no me puedo quedar. Ahí está mi número nuevamente. De repente me cortan. Pero ahí está mi número. Es el grupo donde tenemos mucho compartiendo sobre endodoncia y restauradora. Verdad que me encanta muchísimo eso. Muy bien, entonces hemos culminado la primera parte, que es los accidentes y complicaciones durante la irrigación. Ahora vamos a ver los accidentes y complicaciones que suceden durante la obturación de los conductos radiculares. ¿Correcto? Gracias, Tania, gracias. En Telegram hay un link en mi perfil de TikTok. Pueden ustedes ingresar, copian ese link, ingresen, copiando el link, porque directo no se puede colocar, y después pueden ingresar libres en Telegram. Pero en Telegram no compartimos las cosas, tendrían que estar en WhatsApp, donde se comparten los casos, los artículos y todo. Claro, en Telegram lo que van a encontrar son los libros y los artículos libres. Muy bien, nuevamente ahí está el número, lo compartimos con todos. Accidentes y complicaciones durante la obturación de conductos radiculares. La obturación es la fase final del tratamiento endodóntico no quirúrgico, y su objetivo es sellar, y sabemos que ese es el objetivo, sellar tridimensionalmente el sistema de conductos radiculares para evitar la reinfección, aislar los restos microbianos en los túbulos dentinarios. Sin embargo, suceden errores durante este procedimiento, y estos son responsables hasta del 58.6% de los fracasos en endodoncia. Miren lo importante de no cometer accidentes durante la obturación. Estas complicaciones no son hechos aislados, sino consecuencia de deficiencias previas en la limpieza, en la conformación y en la determinación del control de la longitud de trabajo. Entonces es fundamental todos los pasos. Si alguien les pregunta ¿cuál es el paso más importante en endodoncia?, ¿cuál sería la respuesta? El paso más importante en endodoncia es el que estamos realizando en este momento. Eso es. Si estás aperturando, será ese paso más importante. Si estás obturando, ese será el paso. Si estás diagnosticando, ese será el paso más importante. Entonces, todos los pasos en endodoncia son importantes. Todos. Porque son uno dependiente del otro. Si tú comienzas mal, seguirás todo mal. Si comienzas bien, tienes que preservar ese tratamiento bien hasta el final.
Entonces, todos los pasos son importantes. Conceptos generales importantes, sobre calidad de obturación. Debe quedar contenida dentro del sistema radicular. Es decir, la obturación tiene que estar dentro del conducto radicular a 0.5 a 1% del ápice radiográfico cuando no tienes una determinación correcta de la longitud de trabajo. Errores si lo haces solamente con radiografía. Y si no, tendrás que trabajar en base al resultado de tu localizador apical. Errores comunes: sobreobturación, subobturación, vacíos, fracturas radiculares, extrusión de material, daños en estructuras anatómicas. Todo esto se puede dar como accidentes y complicaciones durante la obturación. ¿Cuáles son las causas principales entonces de estos accidentes? Primero y nuevamente, miren, viene el uso de localizadores apicales. Determinación inexacta de la longitud de trabajo, es decir, solamente utilizamos radiografías y vienen los problemas cuando no hemos determinado de manera correcta la longitud de trabajo. Entonces se van a dar, o vas a sobreobturar o subobturar, pero esto ya viene, el problema viene desde antes. Si tú determinas mal tu longitud de trabajo, estás sobreinstrumentando o subinstrumentando, y esto te lleva al peligrosamente no irrigar bien, no completar la irrigación o extruir también el irrigante. Tercero, no vas a poder obturar bien. Si estás corto, subobturarás. Si te pasaste, sobreobturarás. Entonces, uno tras otro pueden venir los problemas. Falta de tope apical también puede ser una de las causas de los accidentes y complicaciones en la endodoncia. Extrusión de gutapercha o sellador es muy común. Uso excesivo del sellador. No hay que utilizar mucho cemento. No sé por qué se ha infravalorado esto, pero la gente utiliza tal cantidad de cemento dentro del conducto porque buscan extravasar, no sé, pero no es necesario utilizar mucho cemento. En la punta del cono de gutapercha es suficiente un poco de cemento para toda la endodoncia, no es necesario más. El conducto es un espacio tan delgadito, tan pequeño, que el cemento va a ocupar solamente un poquito ese espacio. Sobreextensión hacia los tejidos periapicales es muy común. Fuerza excesiva en la condensación. Hay gente, verdad, que no tiene control, meten los espaciadores en las técnicas de compactación lateral en frío, meten el espaciador con tanta fuerza que puedes generar fracturas verticales. Es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esta es una súper endodoncia. Miren, han querido obturar, creo que, no sé si el cerebro del paciente, pero bueno, esto no puede llamarse buena determinación de longitud. Esto no puede llamarse ya ni sobreobturación. Esto yo no sé qué puede ser. Es súper peligroso, ¿no? O sea, ¿qué puedes pensar y contemplar de este operador? Que ni siquiera ha tomado placas. O sea, de repente ni siquiera ha estudiado odontología, porque tú puedes ser no sé, no puedes ser bueno en endodoncia, pero por lo menos tienes que conocer lo que es la ética profesional. La salud del paciente está en tus manos, tienes que ser muy cuidadoso, por favor. Pasó el seno maxilar, se ha ido hasta no sé dónde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Otro caso, este es un caso mío, el anterior caso no es mío, ese es un caso de mi profesor Arturo López Vegaso, pero este sí es un caso mío, de una paciente que vino a la consulta. Miren lo que hicieron: fracturaron una gestron, seguro estaban desobturando, me imagino que estaban desobturando, fracturaron la gestron. No solamente eso, de ahí desviaron, no solamente eso, de ahí sobreobturaron, pero miren la cantidad de gutapercha. Después de eso, lo peor, y esto no tiene perdón, es que hayan encima colocado su poste y su corona. Increíblemente. Pero bueno, eso es lo que pasa. Estamos así. Negligencia absoluta, triste, pero bueno, es lo que pasa.
Le hicimos un reimplante intencional, la paciente está espectacularmente bien, no se quiso hacer apicectomía, le tuvieron que hacer un reimplante intencional, quería sacarse el diente en realidad, y le hice caso, le saqué el diente, pero lo volví a insertar. Con el consentimiento de su hija, es una persona mayor, le volví a insertar el diente y lo he controlado hace una semana a esta paciente. Ahí tengo la placa, la voy a compartir en Instagram seguramente en estos días. Entonces la longitud de trabajo tiene que ser determinada bien. Miren, esta imagen muestra clarísimo. En la radiografía parece que estás a 0.5, pero la realidad es que ya estás fuera. La anatomía es importante, la ubicación del foramen no siempre está en el vértice radiográfico, en el vértice anatómico. Por favor, eso se puede hacer, sacar el diente y ponerlo, por supuesto. Eso se llama reimplante intencional. Estos son algunos datos de la posición que no es centrada, no es céntrica del foramen. En maxilar superior más del 80%, más del 80% en maxilar inferior también. Entonces el uso del localizador apical es fundamental. Fundamental, obligatorio. Si no tienes localizador, cómpratelo. Si no te compras, no hagas endodoncia. Discúlpenme, pero soy directo. Haces endodoncia, necesitas localizador. Si no tienes localizador, no hagas endodoncia. Por favor, por favor. Y lógicamente, cuando tienes ápices abiertos, tienes que saber que ya tu técnica de obturación, de repente que aprendiste en el pregrado y que la usas siempre, no es la indicada. No es la indicada. Miren esta foto qué hermosa. Es un escariador antiguo de tercera serie, es una Lima 100. Y la Lima 100, con la Lima 100 estoy tomando mi conductometría electrónica en un ápice abierto. Miren, es un ápice abierto, no es inmaduro, es reabsorbido por proceso infeccioso. ¿Ven? Entonces, si tú tienes un ápice abierto donde la Lima 100 baila, imagínense hacer onda continua de calor, imagínate hacer una vertical caliente, imagínate hacer un Gutacor, imagínate hacer una compactación lateral o un cono único con biocerámico. No, aquí la técnica indicada en ápice abierto tiene que ser un tapón apical con algún biocerámico, algún cemento hidráulico. Entonces todo esto tiene que ser analizado, por favor. El conocimiento es fundamental. Tapón apical y listo. Lima de ajuste, 110. Una 110 es la lima que ajustó. Que ajustó, de ahí tuve que irrigar profusamente. Otro ápice abierto por proceso apical, una infección crónica, también se hizo el tapón apical. Entonces la técnica tiene que ser la técnica adecuada. Para eso nosotros necesitamos aprender, conocer, estudiar, prepararse. Para los jóvenes que están, por favor, no dejen de leer, no dejen de aprender, no dejen de revisar las cosas, analicen, cuestionen, pregunten. Si si están aprendiendo todavía en el pregrado, no dejen de preguntar a sus profesores, no dejen de exigir a sus profesores. El conocimiento es tan, inacabable que uno nunca deja de aprender. Y peor, si no lees, ¿qué vas a aprender? No sabes nada. La ignorancia es nuestro compañero. Ser ignorante no es un insulto. Decir ignorante a alguien no es insultarlo. Es simplemente decirle la verdad. Yo soy un ignorante en ortodoncia. Yo soy un ignorante haciendo extracciones de dientes retenidos. Soy un ignorante. Y eso no quiere decir que soy una mala persona, pero la ignorancia es porque no lo sé, no tengo conocimiento de algo, ¿no es cierto? Entonces yo simplemente no hago lo que desconozco. Yo hago lo que conozco, lo que sé hacer bien, lo hago. Y lo hago bien, mejor que cualquiera, creo. Porque es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero hacer. Quiero hacerlo mejor que todos. La competencia en odontología es una competencia. Voy a pasar otra vez, me están notificando. Más like, doctores, más like. Puro like. Y entonces, puro corazón, love. Entonces, decía que
recomendación a los jóvenes es que no piensen en competir con precios, que yo cobro más barato. No, esa es la peor manera de competir. Compite con calidad. Compitan con calidad de procedimiento. Y para tener calidad necesitas conocimiento, leer mucho y después practicar el entrenamiento. Eso es fundamental. Cada taller que vayas, 100% de concentración, aprende en los tiempos libres en tu consultorio, agarra un diente extraído, instruméntalo, obtúralo, quieres aprender alguna cosa, entrena, lee, entrena, aprende. Y entonces así vas a hacerte experto, vas a hacerte especialista y vas a hacer el mejor trabajo para tus pacientes. Y esa diferenciación es lo máximo, lo mejor que puedes tener para competir con cualquiera, es el conocimiento, ¿no es cierto? Y la diferenciación es la calidad de tu procedimiento, la calidad de tu procedimiento. Errores en la técnica. Errores en la técnica. Uno de los problemas, ¿no es cierto? En técnicas de compactación lateral van a existir, por la misma técnica, si no está bien hecha, van a existir vacíos y esto va a generar microfiltración. Siempre. En las técnicas calientes, la vertical caliente, por ejemplo, puedes generar por mucha presión y compactación fisuras, o fácilmente puedes sobreextruir los materiales, la gutapercha o el cemento, muy fácilmente. En la obturación basada en carriers, es decir, en esos conos que se calientan en un horno, que son vástagos transportadores de calor, podemos tener una pérdida de gutapercha del vástago o sobreextensión también muy fácilmente. ¿Cómo prevenimos? Determinamos nuevamente prevención para no solamente accidente hipoclorito, no solamente para accidentes sobre instrumentación, sino también para obturación. Determinación precisa de la longitud de trabajo. Uso de tomografía. Hay que aprender a leer las tomografías. Por favor, aprendan. En los grupos ya me están pidiendo. Vamos a volver a invitar a un doctor que nos hizo una capacitación a todos sobre la lectura básica de tomografía. Esto tiene un costo porque hay que pagarle al doctor, pero es muy barato. Voy a volver a hablar con el doctor para hacer una reunión de unas 3 o 4 horas, capacitándonos con el manejo de tomografías. De verdad que tenemos esa obligación. Los que hacemos endodoncia, nosotros no podemos dejar, no podemos nosotros dejar al radiólogo pedir informe, si nosotros mismos podemos hacer de manera básica una lectura, los cortes necesarios, indispensables para analizar una tomografía. Es importante, por favor. ¿Acepta otros países? ¿En qué sentido, doctora? No entiendo. Acepta otros países. Los grupos, más del 50% son de países hermanos. El 50% peruanos y más de el otro millar es de colegas de muchos países hermanos. Así que todos están invitados. Si estoy invitando al grupo a hacer el curso o el taller de tomografía, que todavía no he hablado con el doctor, este taller va a ser virtual. Se les envía a los inscritos una tomografía para que la descarguen, y todos en el taller. Es hermoso porque en el taller tú tienes tu computadora y por Zoom te van a ir dando las indicaciones de cómo mirar la tomografía. Todos van a hacer la práctica con su computador, cada uno en su casa, en su sitio de trabajo, donde sea. Tope apical sólido antes de la obturación. Siempre es importante la prueba del cono. No se olviden, para todas las técnicas de obturación, la prueba del cono es importantísima. Prueba visual, prueba táctil y la prueba radiográfica. Uso moderado de los selladores endodónticos, siempre con cuidado de no utilizar mucha cantidad para no generar una extrusión excesiva del cemento. Selección adecuada de la técnica y fuerza controlada para evitar fracturas. Cada situación clínica necesita ser evaluada con qué técnica de obturación, valga la redundancia, voy a obturar el caso. Radiografía y tomografía
tiene que ser analizada en algunas situaciones de manera obligatoria para, sobre todo en dientes que van a recibir retratamientos, con alguna cercanía, por ejemplo, al seno maxilar, nervios alveolares, dentario inferior, etc. Es importante. Manejo de complicaciones. En caso, por ejemplo, sobre el manejo de las complicaciones en la obturación. En el caso de sobreobturación o extrusión, ya pues sobre obturaste o extruiste, primero observarás, controlarás. Si no hay ningún síntoma grande o neurológico, controla primero. No de frente porque está sobreobturado, ya, tengo que desobturar. No, tranquilo. Si puedes hacerlo, si necesitas retratar, intentar retirar la gutapercha, pero posiblemente se necesite ya un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Una apicectomía, por ejemplo. Si ya tienes compromiso en seno maxilar, no vas a intentar retratar, desobturar, vas a meter la gutapercha dentro del seno maxilar, es peor, mejor es hacer una cirugía apical. Y lógicamente, si ya existe fractura radicular, piña, ya tienes que extraer el diente, ya no hay solución. Sobre vacíos de obturación, retirar parcialmente el relleno y nuevamente rellenar con gutapercha y sellador. Aquí puedes utilizar técnicas calientes, por ejemplo, con mucho más seguridad. Sobre el daño de estructuras anatómicas, la tomografía es importante previamente a saber qué hacer, para saber localizar hacia dónde se ha ido el material extruido, sobre todo cuando hay daño a estructuras cercanas. Cirugía en caso de contacto con seno maxilar o dentario inferior, por ejemplo, tienes que hacer una cirugía, es más seguro, ¿no? Es peor tratar de retirar una gutapercha que está fuera. Lo que vas a hacer es romperla posiblemente y ese pedazo se meta al seno maxilar o quede en relación con algún nervio y puede ser peligroso. Entonces, aquí hay un cuadrito resumen sobre algunos aspectos en la obturación, sobre la tasa de éxito global, el efecto del tipo de sellador, la influencia en el pronóstico, los factores determinantes del pronóstico, el manejo clínico recomendado y las limitaciones de la evidencia científica. Algunas investigaciones, artículos, siempre compartimos todo lo que se habla en la charla, todo lo que yo digo en mis clases, todo lo que yo hago para enseñar, siempre tiene referencias o está en base a investigaciones, está en base a lo que está escrito ya, lo que está comprobado, porque lo que hacemos es ciencia. Entonces, ciencia basada en evidencia. Nada de lo que se habla es porque a mí se me ocurrió decir o porque lo hago en el consultorio y me sale bien. No, es en base a evidencia siempre, doctor. La evidencia siempre la compartimos en los grupos. Terminado, simplemente lo buscan o lo vuelvo a compartir. Todos los artículos que se utilizan se comparten de manera abierta en los grupos. No se olviden. Finalmente, miren la hora que es, no puedo creer, 11:30 y sigo acá en el live. La obturación, mañana tengo clases, 7:30 de la mañana en la universidad, de 7:30, yo solo enseño los lunes en la universidad, 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, corrido, 1 hora para almorzar y el resto es corrido. Me encanta, mientras me encante voy a seguir haciéndolo, pero solamente voy una vez a la universidad, una vez a la semana, pero mañana me toca salir temprano. Vivo lejos, así que me tengo que levantar ultra temprano. Así que vamos terminando ya. Gracias por estar ahí. La obturación no corrige errores previos en instrumentación, por el contrario los magnifica. Es decir, si empezaste mal, vas a terminar peor. El pronóstico endodóntico depende de un sellado tridimensional dentro de los límites anatómicos. No se olviden, siempre dentro de los conductos. La prevención es la mejor estrategia. Planifica. Controla tu longitud. Domina la técnica, no es solamente una técnica, tienes que aprender por lo menos 3 técnicas de obturación: cono único, cuándo, cómo y por qué, compactación vertical caliente, termoplastificada caliente y no sé, una termomecánica, un híbrido de Tagger. Esas 3 son fundamentales aprender, por favor, aprendan, doctores.
Ante una complicación, el manejo debe ser inmediato, individualizado y en casos complejos multidisciplinario.